Paz y bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que nos siguen aquí en este canal, en esta familia que poco a poco está creciendo, y gracias doy a Dios y a cada uno de ustedes que nos apoyan, que nos visitan, que comparten lo que estamos nosotros compartiendo con ustedes. Espero que hayan estado viendo lo que hemos estado haciendo en el último tiempo, enfrascados en la visión del discipulado, compartiendo en material de este libro, discipulando, compartiendo la vida abundante en diferentes países. Últimamente hemos estado en la isla más linda del mundo, como yo le llamo, y los testimonios de los hermanos han sido realmente muy edificantes y motivadores. Te animo, si no los has visto aquí en el canal, puedas ver lo que estamos poniendo. Les agradezco a todo el que ha sido parte de este impulso, de esta visión. Nos han apoyado de diferentes maneras, nos han apoyado orando, nos han apoyado ofrendando y nos han apoyado yendo juntamente con nosotros a cumplir con esta misión. Y Jehová les multiplique al 100 por 1. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio bíblico acerca de crecimiento espiritual. Vamos a estar leyendo acá la experiencia de un hombre llamado Job. Ahí en el capítulo 42 del libro de Job, vamos a leer los primeros 6 versículos y de ahí vamos a partir a hablar el tema sobre crecimiento espiritual. Entonces Job respondió a Jehová y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de alcanzar la madurez. Por ejemplo, aquí le traigo esta manzana sabrosa y dulce. Se la voy a poner como ejemplo. Cuando alcanza este punto, está apta para comer, se dice que está madura. Los que me conocen saben que me encanta el ejemplo del mango, pero acá no tenemos ninguno a disposición, por lo tanto estamos con la manzana. Ahora, la manzana no comenzó así en este estado, sino la manzana comenzó ni siquiera en este estado, sino con esto que está aquí adentro. La manzana comenzó con esta semillita que fue sembrada. Una semilla como esta, no esta específicamente. Fue sembrada, puesta bajo tierra, y fue un proceso buscando obtener este fruto delicioso que sea de deleite para que el que lo pruebe. Pero es un proceso. Una de las cosas que estamos compartiendo en este libro, dentro de las temáticas que hay aquí adentro, estamos proponiendo 10 temas para comenzar, y hay 2 capítulos acá dedicados específicamente al tema del crecimiento espiritual y la madurez. Y quise compartirlo acá con ustedes a manera de estudio bíblico para que sepa lo que estamos tratando. Tal vez te anime. Si quieres adquirir el libro, pues hay diferentes maneras de hacerlo, de forma digital, de forma física del libro. Y estoy pensando, antes de que se acabe el año, de qué manera puedo poner acá algunas versiones digitales a disposición. Estoy tratando de hacer alguna idea que nos motive mutuamente a seguir adelante con esto. Entonces, cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de alcanzar la madurez. Vamos a adentrarnos en esto usando la escritura. El patriarca Job pasó por un proceso. Jehová mismo describió a Job de la siguiente manera antes de comenzar su proceso. Jehová preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía se aferra a su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin motivo. Si Dios mismo describe así a Job, naturalmente que surge la pregunta: ¿por qué entonces someterlo a un hombre con estas características a dura prueba? Y realmente la pregunta no es fácil de responder. Y yo he llegado a esta conclusión. En primer lugar, la respuesta que debe ser suficiente para todos nosotros es: porque el soberano así lo determinó. Sin embargo, logramos descubrir en sus declaraciones y en las declaraciones de Job al final del libro que estuvo participando en un proceso
que lo hizo ganar en entendimiento y un nivel de conocimiento de Dios mucho más profundo que él tenía al comienzo. Ese proceso lo podemos describir como crecimiento o madurez espiritual. La madurez espiritual no es algo que se puede alcanzar en un corto periodo de tiempo. De hecho, podemos afirmar que mientras estemos en esta existencia humana, podremos continuar creciendo hasta que después de la resurrección de entre los muertos logremos alcanzar la plenitud de Cristo. Esto resalta la importancia de entender el crecimiento espiritual como un proceso y no como un momento. Es más comparable con una carrera de maratón que con una de 100 metros planos. Es de suma importancia que nosotros veamos esto como un proceso. A veces los que estamos en funciones de liderazgo instruimos a la gente como si fuera un momento. Como si por la imposición de manos, como si después de 3 días de ayuno ya la gente alcanzase la madurez. Eso es una buena ilusión, pero ilusión como tal. El crecimiento espiritual es un proceso. En su declaración, Job nos ayuda a descubrir una transición que experimentó al terminar su gran prueba. Él mismo confesó: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, como dice la Reina Valera del 60, mas ahora mis ojos te ven. Hay una transición. Al parecer él nos está diciendo que toda la justicia que aplicó al principio, la manera en que vivía como Dios lo describió, fue por transmisión oral. Sus padres, sus líderes, no sabemos exactamente, pero le fue transmitida de manera oral y él había oído de Dios y había visto el ejemplo de los que le rodeaban y él había aplicado eso por oído. Pero al final de todo este proceso, muy difícil por cierto, él logra declarar: pero ahora, después de haber pasado el proceso, logro contemplarte como tú eres. La frase describe un nivel más profundo e íntimo de conocimiento de Dios, nivel de entendimiento que provocó un cambio en su conducta. Él mismo lo confesó: por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Al crecer en el conocimiento de Dios, al madurar, su vida reacciona, su comportamiento cambia. El crecimiento espiritual se demuestra por la manera de vivir y no solamente por nuestras palabras o por un conocimiento teórico acumulado. Santiago capítulo 3 versículos 3 y 14 nos exponen la misma realidad. La sabiduría, la madurez no se demuestra solamente con palabras, sino que incluye toda nuestra manera de vivir. Hablándole a la generación que estaba a punto de entrar y conquistar la tierra prometida y vivir la promesa hecha a sus antepasados, Moisés le revela la necesidad de este mismo proceso de crecimiento a esa generación para que pudiese mantenerse viviendo en la plenitud que les había asignado. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 29, versículos del 1 al 9, aquella experiencia. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que hizo con ellos en Horeb. Moisés llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová hizo ante vuestros ojos en la tierra de Egipto, al faraón, a todos sus servidores y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vuestros ojos vieron, aquellas grandes señales y prodigios. Pero hasta el día de hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros zapatos se han gastado en vuestros pies. No habéis comido pan, ni tomado vino, ni licor, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así llegasteis a este lugar, y cuando Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron para combatir contra nosotros, los derrotamos. Luego tomamos su tierra y la dimos por posesión a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Moisés tenía reunido delante una generación que había experimentado la experiencia del desierto de manera distinta a sus padres. Ellos, si leemos la historia que está en Números capítulos 3 y 14, la historia de los espías, allí Jehová declaró que esa generación no iba a entrar en la tierra prometida, sino solamente de 20 años hacia abajo
más Caleb y Josué. Es decir, aquella generación en aquel tiempo eran menores de 20 años, eran adolescentes, eran inmaduros, los que estuvieron vagando mientras la generación que les precedía perecía en el desierto durante todo este peregrinaje. Cuando llega el momento de entrar, Moisés se dirige a esta generación, renueva el pacto con ellos y les dice estas palabras de suma importancia. Pero hasta el día de hoy, a pesar de que han visto las cosas grandes que hice, lo que hice en Egipto con el faraón, lo que hice con la gente del lado de allá, pero hasta el día de hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué significa esta frase? La meta del proceso de crecimiento espiritual es llegar a tener un corazón entendido. Un corazón que conozca, que comprenda, que reaccione adecuadamente ante la revelación de Dios y ante su voluntad. Un corazón que sepa discernir y distinguir para poder reaccionar de manera madura. La palabra conocer o entender es la palabra hebrea yadá, que significa discernir, descubrir, experimentar. En el pensamiento bíblico, conocer no se tiene como la mera recepción de datos sobre la realidad, sino que se confirma por los resultados que produce. De ahí que el verdadero conocimiento se manifiesta en el comportamiento. Es decir, si como vivo está en concordancia con lo que digo conocer. La meta suprema del conocimiento es el conocimiento de Dios y uno debe aplicar este mismo concepto si la manera en que vivo está en conformidad con lo que digo conocer de Dios. Pero se aplica a todas las áreas de la vida. Entonces, un corazón entendido. ¿Cuál es el significado bíblico de corazón? El corazón describe el núcleo central de algo. En el ser humano define el centro de la vida espiritual, moral, mental, de la vida emocional, aquello que planeamos, que decidimos, nuestra conducta piadosa, nuestros sentimientos, deseos, pasiones. Todas estas cosas son asuntos del corazón. El orgullo, la humildad, la vanidad, todas esas cosas bíblicamente hablando se refieren a cosas que parten, nacen del corazón y determinan nuestras actitudes en la vida. La meta de Dios, por lo tanto, siempre ha sido llegar al corazón de los seres humanos, porque Dios sabe que allí es donde se producen los cambios que verdaderamente modifican nuestra conducta. Hablando sobre las características del nuevo pacto o del pacto renovado, Jehová anunció lo siguiente a través del profeta Jeremías: pondré mis ojos sobre ellos para bien y les haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehová. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y aquí dice, porque volverán a mí de todo corazón. La clave del nuevo pacto, lo distintivo del nuevo pacto, la plenitud del nuevo pacto se alcanza a raíz de que Dios nos da un nuevo corazón, un corazón entendido. Ahora, para vivir en esa plenitud, nosotros tenemos que participar del proceso, repito, proceso de crecimiento espiritual. ¿Cómo llega nuestro corazón a alcanzar este nivel de madurez espiritual? ¿O es algo que ya Dios me dio un nuevo corazón y ya está listo, ya está apto? No es el caso. ¿Cómo llega entonces nuestro corazón a alcanzar este nivel de madurez espiritual? Todo comienza por el oír. Recuerde que Jehová dijo a través de Moisés: hasta el día de hoy no te he dado un corazón entendido. ¿Por qué? Porque tampoco te he dado ojos para ver, ni oídos para oír. Todo comienza con el oír. Y Dios mediante, pues vamos a hacer otros estudios para no ponerlo hoy todo aquí tan compacto y tan apretado, tratando de estas tres situaciones o de estas tres características: oídos, ojos y corazón. Pero todo comienza por el oír. Oídos para oír. Por eso continuamente usted lee en la escritura que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa? ¿Se está refiriendo al órgano? ¿O a qué se refiere la escritura oídos para oír? La palabra hebrea es shamá y significa oír en el sentido de escuchar para procesar información con el objetivo de responder. Responder en base a lo que se ha escuchado. Así que cuando la Biblia dice, escucha pueblo mío, lo que nos está diciendo es, atentamente escucha lo que estoy hablando para que lo entiendas de manera que puedas reaccionar.
Escuchar en el sentido bíblico tiene que ver con responder. Se nos da información para que sea procesada y podamos reaccionar consecuentemente. Aquello que escuchamos provoca en nosotros deseos que al alimentar estos deseos, definitivamente inclinarán nuestro corazón para que tome decisiones. Prestar atención a lo que Dios dice es el comienzo y de hecho la base para el proceso del crecimiento espiritual. Él quiere que le escuchemos en el sentido de prestar atención para poner por obra. Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros en mente cuando le decimos al Señor que escuche nuestras oraciones? Sí, te escuché lo que estás hablando. O más bien, lo que queremos es que nos responda. Precisamente cuando le decimos escucha mi oración, lo que le estamos diciendo es que responda, que procese la información que le estamos dando y reaccione, que actúe. ¿Por qué? Porque su respuesta, su acción es la señal que nos confirma que nos ha escuchado. De la misma manera, quien no preste atención para obedecer lo que Dios dice, no puede salir del estado de la inmadurez espiritual. Cuando Dios nos habla y cuando nos dice, oye, pueblo mío, Él está esperando lo mismo que nosotros estamos esperando cuando le oramos, diciéndole, escucha mi clamor, Dios mío. Santiago capítulo 1, versículos 22 a 25 dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando escuchamos con atención, haremos una transición para ver o percibir lo que sucede en el plano espiritual. Comenzando por aquello que Dios es, continuando de la forma en que Dios está actuando. Por eso se habla también de ojos para ver. La palabra hebrea es ra'á, que significa ver, percibir, apreciar las diferencias. Y este significado para mí es esencial. Percibir apreciando las diferencias. Considerar, aprender, encontrar, contemplar. Esa fue parte de la experiencia de Job. Dios le reprendió diciendo, ¿quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Cuando Job dijo eso en el capítulo 42 se estaba refiriendo a una experiencia que está descrita en capítulos anteriores. Creo que es el capítulo 36 o 38 por ahí. Fue Dios el que dijo esto que Job está citando. Y para sacarlo de esa falta de entendimiento, Dios le aconsejó en ese mismo contexto, escucha, por favor, que yo hablaré. Fue entonces, después de pasar por ese proceso de escuchar lo que Dios estaba hablando y al ganar su corazón en entendimiento, fue entonces que Job pudo confesar, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora logro percibir realmente quién tú eres y qué es lo que estás haciendo conmigo. Es como pasar a la comprobación de los hechos acerca de los cuales se había escuchado. Y la Escritura está llena de estos ejemplos, de cómo al poner en práctica lo que Dios dijo, de repente se abren los ojos del corazón, los ojos del entendimiento también se le llama, y uno logra percibir quién Dios es y cómo Dios está actuando. Yo creo que en nuestras vidas también tenemos esas experiencias. Cuando ponemos en práctica lo que escuchamos, los ojos de nuestro corazón son iluminados para ver las realidades y los principios que están detrás de las palabras que nos han sido transmitidas. Es cuando la experiencia que tenemos, ahora entiendo, ahora logro ver por qué Dios me estaba diciendo que hiciera esto o aquello. Y es importante conocer que esto funciona en ambas direcciones, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y aquí te dejo dos ejemplos de tarea para ahorrar tiempo. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, la experiencia de Eva con la serpiente. Y en Juan capítulo 5, versículo 30, el ejemplo positivo de Jesús. Cómo vivió Él aquí en la tierra con relación a escuchar o a ver. Te lo dejo de tarea. Entonces, amados, esto es parte de mi consejo de hoy. Hay que buscar activamente la madurez espiritual. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Por medio del conocimiento de aquel. Versículo 4. Mediante ellas, es decir,
las cosas que pertenecen a la vida, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procurad aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, pues de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está lleno de instrucciones. Definitivamente no vamos a poder hablar de todo esto hoy. Es un buen ejercicio para ti, para mí, y tal vez en el futuro hagamos un estudio específicamente con toda esta información. Hoy quiero llamarte la atención al proceso de crecimiento y por eso vamos a esforzarnos por mantenernos concentrados en esto. El crecimiento espiritual, la madurez, hay que buscarla de manera activa. Pedro, en semejanza con Moisés, escribe unas últimas instrucciones a sus discípulos. Pedro estaba consciente de que su partida estaba pronta. Ahí en versículos del 13 al 15, él lo explica. Es decir, que tiene semejanza con la experiencia de Moisés que leímos en Deuteronomio 29. Moisés sabía que iba a partir, que no iba a entrar a la tierra de la promesa y que tenía una generación que no estaba lista para entrar y permanecer en la promesa. Por eso le da esas últimas instrucciones tan importantes. Pedro, de manera similar, tiene delante de él o le escribe a una generación de discípulos que estaban dando sus pasos en el evangelio, en el plan de Dios, en el reino, y todavía no estaban maduros como para disfrutar la plenitud de todo lo que le pertenecía debido a la gracia de Dios, a sus promesas y a todo lo que les había entregado. Y le da estos consejos. Hay una similitud indudable entre estas dos experiencias. Le recalca de igual manera que Moisés lo imprescindible que es el crecimiento espiritual. Dios nos ha entregado todas las cosas que necesitamos para vivir justo y piadosamente, pero hay que seguir avanzando hasta el establecimiento pleno del reino de los cielos. De estas palabras podemos obtener 3 consejos muy importantes. Recuerda, aquí hay todavía material para estudiar. Yo quiero centrarme en estos 3 consejos importantes del apóstol Pedro. 1. Para crecer hay que ser diligente. Hay que ser diligente en el crecimiento. Hay que ser diligente en buscar activamente la madurez espiritual. Esforzarse, poner empeño con toda diligencia, significa esa palabra que usó Pedro allí. Los pasivos no pueden crecer espiritualmente. Repito, los creyentes pasivos no pueden crecer espiritualmente, ya que el crecimiento se alcanza en la práctica por el ejercicio de los sentidos. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. De esto tenemos mucho que decir de lo que le ha estado explicando hasta ahí en la carta a los Hebreos. Aunque es difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil de explicar? Porque habéis llegado a ser tardos para oír. ¿Cuál era el problema? Que tenían problemas con la actitud de escuchar y esto les impedía. ¿Qué significa escuchar? Prestar atención con la intención de comprender para responder adecuadamente. Os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no querían escuchar. Todo comienza con el oír. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia. Los inmaduros no logran comprender la palabra de la justicia de Dios, porque aún es niño. El alimento sólido es para los maduros. ¿Y por qué? Porque dice, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal.
La Nueva Versión Internacional dice: el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La Biblia de las Américas. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Amados, los pasivos no pueden madurar. No pueden madurar. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que ser activos, poner empeño, toda diligencia en crecer. Segunda cosa importante, hay cosas que debemos añadir a nuestra fe. ¿Me escuchaste bien? Añadir a nuestra fe. Hay quien dice: no, aquí lo importante es tener fe y basta. No es suficiente. Hay gente que no quiere estudiar la palabra, hay gente que no quiere desarrollar su conocimiento de Dios y su voluntad, y creen que con tener fe es suficiente. Aquí lo único que hay que creer. No te dejes engañar. Pedro dice que hay que añadir diligentemente a nuestra fe cosas como virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción, amor, afecto fraternal. Son cosas que hay que añadir a nuestra fe. Y cada una de esas merece un estudio profundo de nuestra parte. Es solo cuando estas cosas van en aumento, dice Pedro, que podemos comprobar las verdades de esta dimensión de vida, la vida en el Espíritu. Y tercero, el que no busca crecimiento espiritual no avanza en el conocimiento de Dios ni en el conocimiento de su Mesías. Es imposible. La inmadurez es un grave peligro, y lo leímos ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8, donde dice que el que no tiene estas cosas y no abundan en él es ciego, es de vista corta, olvida de que ha sido purificado. Por eso vemos gente que se mantienen en la inmadurez y terminan saliendo del camino. Es imposible, amado, crecer en el conocimiento de Dios permaneciendo en la inmadurez. Y para salir de la inmadurez hay que buscar activamente participar en el proceso de crecimiento espiritual. Quien no crece en el conocimiento de Dios no podrá desarrollar su sentido de discernimiento entre el bien y el mal. No podrá discernir si es de Dios o no es de Dios, porque para eso primero se necesita conocimiento de Dios. Consecuentemente, el que no crece termina llamando bueno a algo que es malo y malo a algo que es bueno. Y esto es peligrosísimo. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículos 18 al 20, lo expone. Y también está en las escrituras del Nuevo Pacto. Vamos a leer al profeta Isaías. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Ellos dicen: dése prisa, apresúrese su obra para que la veamos. Acérquese y venga el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar licor, y de los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su justicia. Ay, es peligroso, amado. La inmadurez es súper peligrosa. Moisés le habló a una generación, les comentaba anteriormente, con la cual Jehová renovaba el pacto. Una generación que vivió la experiencia del éxodo de una perspectiva diferente a la de su familia. Ahora les tocaba a ellos entrar en la tierra de la promesa, el lugar del propósito, y para cumplir correctamente con su llamamiento necesitaban alcanzar la madurez. Les era necesario madurar por estas tres cosas importantes. 1. Para enfrentar los nuevos desafíos y resultar vencedores. 2. Para discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, estando en el lugar del propósito. Y 3. Para transmitir en el lugar de la promesa el propósito a la siguiente generación. Una generación que no conocería por experiencia propia la experiencia del éxodo. Esa generación que estaba a punto de entrar estaba delante de estos tres grandes desafíos, y Moisés les dice estas últimas palabras: hasta ahora Dios no te ha dado esto, por lo tanto recibe mi consejo para que lo alcances.
El consejo de Moisés, siervo de Dios, estuvo basado en el déficit que reconocía en sus vidas, en las vidas de esa generación que iba a entrar, a causa de lo que Dios todavía no les había entregado. ¿Por qué? Porque no estaban adelantados en este proceso. La instrucción de Moisés fue clara. La generación aquella tenía que cumplir con esto. Guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Oír, presta atención a las palabras de este pacto y ponlas por obra. ¿Y cuál sería el resultado? Para que prosperéis en todo lo que hagáis. El secreto de la madurez espiritual, amados, está en escuchar atentamente las palabras de Dios con la intención de entenderlas y ponerlas por obra. Nuestros corazones nunca podrán ganar en entendimiento si no comenzamos por escuchar atentamente a lo que Dios dice, con la intención de colocarlo en nuestra vida como norma de fe y conducta. No es suficiente saber lo que Dios dijo y dónde está. Hay que comprenderlo y ponerlo por obra. Si lo hacemos así, los ojos de nuestro entendimiento serán abiertos y lograremos percibir la incomparable herencia que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Mesías, y el nivel de gloria al cual hemos sido llamados. El apóstol Pablo intercedía por los efesios de esta manera, y va a ser mi conclusión final acá y mi oración a favor de todo el que está escuchando este estudio hasta el final. El que se quedó por el camino no va a recibir esta oración, pero esta es mi oración para todo el que ha llegado hasta este lugar. En Efesios 1, del versículo 15 hasta el 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesucristo y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esa es mi oración a tu favor y espero que con este pequeño estudio te haya motivado a ser activo, a estar enfocado en tu proceso de crecimiento espiritual. Es eso lo que estamos haciendo, promoviendo la visión del discipulado. Queremos ayudar a la novia del Mesías a ser una iglesia madura, a ser discípulos, a lo que estamos llamados a ser, para representarlo adecuadamente en este mundo y vivir la plenitud de aquello que está designado para nosotros, aún en esta existencia transitoria. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz. Espero verte en el próximo estudio. Seguimos orando los unos por los otros. Shalom.